Buenas tardes. Vamos a ver hoy la clase de granitoides. Ustedes en la parte práctica han trabajado con la clasificación mineralógica de los distintos tipos de granitos. Hoy vamos a hacer un poco más de hincapié en su ambiente geotectónico y algunos ejemplos, algunas clasificaciones y desde el punto de vista también de la geoquímica. Paso a compartir pantalla. Bien. Bueno, la máxima producción de líquidos de composición félsica se da en áreas donde la participación de la corteza continental es muy importante. Y bueno, en esto nos basamos porque en observaciones que se han realizado, por ejemplo, en el volumen de granitos que aparece en los arcos de islas, es muy reducido o prácticamente nulo, es mínimo, mientras que en los arcos continentales se encuentran los grandes cuerpos intrusivos, los batolitos de granitoides, que tienen una composición promedio de granodiorita, ¿sí? Bueno, mediante el modelo de la tectónica de placa vamos a ver los mecanismos que producen el magma en los arcos de islas, en los arcos continentales, en los ambientes colisionales y en los ambientes extensionales, ya sea un rift pasivo o un rift activo, como hemos estado viendo en clases anteriores. Bueno, otros emplazamientos donde la producción es secundaria serían, por ejemplo, las dorsales oceánicas y también las cuencas de retroarco en regímenes extensionales. Bueno, este proceso de generación de líquido félsico es extenso, es muy complejo y también intervienen numerosos factores. Bueno, entonces con respecto a esto podemos decir que la fusión parcial de las rocas que se hallan en la base de la corteza continental traen consigo una gran variabilidad en la composición química de los magmas que se generan allí y que tiene que ver esto con esa heterogeneidad que tiene la corteza. De hecho, nosotros hemos visto que hemos hablado de granitoides metaluminosos, a peraluminosos, a los peraluminosos propiamente dicho, donde vamos a ver que el gran espesor de la corteza en estos ambientes favorece el desarrollo de procesos de diferenciación que producen en definitiva la suite calco-alcalina, que es característica de los ambientes de arco. Bueno, ahora vamos a ver, ustedes seguramente en la parte práctica ya tuvieron contacto con esta clasificación, que es la que se conoce como clasificación SIAM, clasificación también alfabética de Chappell y White, que se basa en el hecho de que la composición química de los granitoides refleja el tipo de fuente de la cual provienen. Sí, entonces tenemos los granitoides tipo I, que son de protolito ígneo, ¿sí? Son derivados de la fusión parcial de una fuente ígnea máfica de origen mantélica, que podría ser el subplacado máfico y también el magma generado en el proceso de MASH que hemos visto cuando vimos ambientes de magmatismo de subducción, de arco volcánico, ¿sí? El proceso MASH, ¿recuerdan? Mezcla, asimilación, almacenamiento y homogenización. También están los granitos tipo S, ¿sí? Que su composición química nos sugiere que se derivan de la fusión parcial de una fuente sedimentaria peraluminosa. Y las tendencias químicas son diferentes a los granitos tipo I. Acá hay un predominio de feldespato potásico, mientras que en los tipo I hay un predominio de plagioclasa. Bien. Otros tipos son los tipos M, por ejemplo, que son derivados de la fusión parcial del manto, y en esta categoría podemos incluir acá los plutones de arcos inmaduros, de arcos, los plagiogranitos que habíamos visto en las dorsales oceánicas, en la serie ofiolítica, y también
en los basaltos de islas oceánicas. En realidad acá hablamos de algunos granitoides de tipo híbrido que tienen características entre los dos extremos, entre los I y entre los S. También están los granitos tipo A. A estos granitos se los asocia con las zonas anorogénicas. Son muy diversas las características químicas de estos granitoides. Y vamos a ver nosotros algunas características con más detalle en otra clasificación que se hace en base al régimen tectónico, que es en la filmina siguiente, ¿sí? Bueno, como ven acá es muy amplia. Acá la división de los granitoides se hace en función de los ambientes tectónicos, que como ven son muy variados, y que se han tratado de agrupar en 3 categorías. Entonces tenemos los orogénicos, los anorogénicos y entre medio, entre ellos dos, tenemos los que han llamado transicionales o posorogénicos. Bien, como ustedes recuerdan, la orogénesis es el término al que nos referimos con la formación de montañas debido a esfuerzos compresivos asociados a la subducción. Bien, entonces, como ven acá en esta tabla, se han tratado de organizar, bueno, los esquemas del ambiente geotectónico para los distintos tipos, ejemplos mundiales de granitoides que se han formado en esos ambientes, algunas características geoquímicas, ¿sí? A qué serie pertenecen o qué tipo de granitoide predomina en ese ambiente o qué tipos, las tendencias en cuanto a la relación álcali-salúmina, el tipo de rocas, ¿sí? Porque ustedes recuerden que nosotros decimos granitoides, por ahí decimos granito tipo I y tenemos que corregirnos, no es un granito, en realidad es un granitoide, porque la roca, el tipo litológico que predomina en el granitoide tipo I, justamente no es el granito, son las tonalitas y las granodioritas. Fíjense qué diferencia. Estoy diciendo tonalitas, quiere decir que hay muchísima plagioclasa. Si yo dijera que hay granitos, estaría diciendo que hay mucho feldspato potásico, y no es el caso para los granitoides tipo I, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos también el tipo de roca, la litología correspondiente con los distintos tipos de granitoides, la asociación con el vulcanismo, qué tipo de roca volcánica acompaña a estos granitoides. Y bueno, después acá tenemos la clasificación de Barbarin, la de Peirce y la de Magnari-Piccoli, que ellos le ponen distintas siglas, ¿sí? Nosotros ahora vamos a trabajar con estas siglas en la parte de geoquímica, simplemente, ¿no? Que son los granitos de arco volcánico, los granitos colisionales, acá tenemos los granitoides de intraplaca y los granitoides de dorsales oceánicas. Bueno, después también nos habla de la petrogénesis, ¿sí? De dónde provienen, cuál es el origen, y también los mecanismos de fusión, de mezcla, cómo se produce la fusión, ¿sí? Bueno, esto es así a grandes rasgos. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Fíjense también que es muy importante la asociación mineral, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de los granitoides tipo I, para mí el mineral más indicador, el mineral índice, es la horblenda, es la presencia de minerales hidratados. En cambio, si estoy hablando de un granitoide tipo alcalino, los minerales que voy a tener acá son los piroxenos y anfíboles sódicos. Fíjense bien, ¿sí? O sea, y si voy a hablar de un granitoide colisional, acá los minerales índices son los polimorfos del aluminio. Voy a tener biotita, muscovita, granate, corrierita, silimanita, ¿sí? Turmalina, ¿sí? Entonces son muy importantes que ustedes puedan hacer esta diferenciación en cuanto a la mineralogía, porque ahí también vamos a hablar de la fuente, ¿no? Y de alguna manera vamos a ver también en qué lugar, a partir de qué protolitos se han generado estos granitoides. Bueno,
Vamos a entrar a describir así brevemente, por ejemplo, los granitoides que están asociados a la orogénesis, por ejemplo, son los que derivan del magmatismo de estas zonas. Tenemos granitoides anorogénicos que se refieren a los derivados de un magmatismo dentro de una placa, como puede ser este caso, o si no, en bordes divergentes, como es este caso de las dorsales oceánicas, ¿sí? Y los granitoides posorogénicos o transicionales, les diría que son difíciles de clasificar, porque sin la orogénesis no se hubieran originado, pero en realidad se generan después de la orogénesis. Algunos autores consideran que es mejor designarlos como transicionales, ¿sí? Bueno, y acá vamos a empezar hablando de, por ejemplo, los granitoides oceánicos, que dijimos que son anorogénicos, ¿sí? Que les recuerdo, como habíamos visto en la serie ofiolítica, acá se incluye a los plagiogranitos, que están formados justamente en este ambiente, en las dorsales oceánicas. Y también acá están los granitos que se corresponden con las islas oceánicas de intraplaca. Entonces, acá, tanto los magmas extrusivos como los intrusivos se explican por la cristalización fraccionada de magmas basálticos, ¿recuerdan? De esos magmas basálticos que derivan del manto. Entonces, la fusión parcial o asimilación de corteza félsica acá es improbable, porque no se olviden que nosotros acá estamos en un ambiente de dorsal oceánica, no tengo corteza félsica, ¿sí? Bien, entonces acá yo tengo un granito rico en albita, que es el plagiogranito. Bien, bueno, habíamos dicho que los orogénicos hablábamos de los granitoides de arcos de islas oceánicas, por ejemplo. Los arcos inmaduros, recuerden que lo vimos ya en vulcanismo de arco de islas, estaban dominados por el vulcanismo toleítico, ¿sí? Y hay pocos plutones evolucionados allí. En cambio, habíamos dicho que los arcos maduros, como Japón, se caracterizan porque tienen mayor presencia de plutones de tipo calcoalcalino. Al igual que sus pares volcánicos, estos granitoides son productos de la fusión parcial de la cuña del manto suprayacente y son los granitos que llamamos tipo M, y la subsiguiente cristalización fraccionada, aunque también acá se puede dar algún caso de asimilación de corteza, lo tenemos presente, pero en realidad son los granitos que le llaman tipo M, que justamente acá no hemos puesto un tipo M, pero que serían estos granitoides, ¿sí? Miren, hay cantidad de autores, hemos puesto acá solamente los comunes, hay tratados completos de clasificación que no vienen a la profundidad con la que nosotros estamos desarrollando esta clase. Bueno, después estos eran los granitos de arcos, ¿no es cierto? Son los granitos de arco, acá tenemos los ejemplos de Bougainville, de las Islas Salomón, de Papúa Nueva Guinea, pero también están los granitoides continentales, ¿sí? ¿Se acuerdan de arco continental? Es el modelo actual para la formación de los batolitos, ¿sí? En estos ambientes es el de la fusión parcial de la subcapa máfica. Acá hay una fusión parcial en dos etapas que la habíamos desarrollado bien en la clase de magmatismo de arco, simplemente les recuerdo. Entonces acá estos granitoides son los que nosotros llamamos típicamente del tipo 1, ¿sí? La asimilación de corteza cortical acá es un proceso clave, ¿sí? Como así también la fusión parcial de las rocas de la corteza. Por lo tanto, también acá se podrían generar granitoides tipo S e híbrido. Además, se generan gabros y dioritas del tipo M durante las etapas extensionales, donde se ve favorecido el ascenso de magma. Pero lo fundamental acá, que es el tipo I, ¿sí? Y el tipo S. Después tenemos lo que son colisiones continentales, ¿sí? Bueno, en estas colisiones continentales
fíjense ustedes que los esfuerzos compresivos se van manteniendo y van engrosando, ensanchando la corteza. La convergencia continua puede generar una nueva zona de subducción detrás de la masa acrecionada y puede ser que también la tectónica acomode estos cambios. La subducción parcial de la corteza continental implica que hay un descenso de las isotermas juntamente con la placa subductada, ¿sí? La relajación de las mismas, una vez que la subducción cesa, el calor aportado por fricción y radiación puede generar la fusión de las rocas de la corteza. El proceso puede ser ayudado por la disminución del punto de fusión de estas rocas debido a que hay una presencia de fluidos proveniente de la deshidratación de la corteza subyacente. Entonces acá es donde se nos van a producir los granitoides sin orogénicos tipo S o granitoides posorogénicos del tipo A, una vez que ha cesado la orogénesis. Bueno, después tendríamos entonces los granitoides transicionales, que estos son generados en cinturones orogénicos, pero millones de años después que cesaron los esfuerzos compresivos, porque fíjense acá, el régimen de esfuerzos que impera justamente no es un régimen compresivo, ¿verdad? Bien, el engrosamiento de la corteza continental acá es el factor responsable de la generación de estos granitoides, como así también el levantamiento, hay un levantamiento y un colapso extensional. La astenósfera ascendente va sufriendo una descompresión y entonces se va a producir fusión por descompresión y se van a generar magmas máficos, ¿verdad? El flujo de calor hacia la corteza va aumentando y esto es lo que implica que haya un magmatismo posorogénico con fusión de manto máfico y también fusión de corteza silícica. Entonces, la composición de los granitoides posorogénicos varía desde la corteza peraluminosa, que me va a dar tipo S, ¿sí? Me va a dar tipo S, pero también va a haber metaluminosos del tipo I, y también va a haber híbridos, a los que tienen otra composición de tipo A. Miren qué variabilidad en este ambiente. Entonces, los magmas del manto tienen acceso a la superficie a través de las fallas normales que acompañan a la extensión. Fíjense que acá hay fallas normales que acompañan la extensión, entonces por ahí puede ascender el magma máfico. Y entonces esto de alguna manera nos permitiría que nos expliquemos por qué el magmatismo posorogénico es comúnmente bimodal. ¿Qué quiere decir esto que es bimodal? Que es de composición basáltica y riolita. Esto es que es bimodal. Faltan todos los términos intermedios. Es basalto y es riolítico, ¿sí? Bueno, esto es como para tener un pantallazo general. Bien, bueno, esta filmina seguramente ustedes la conocen porque la vieron en los trabajos prácticos, donde estamos viendo el tipo de granitoide, ¿sí? M, I, S y A. Estamos viendo el contenido de sílice que tienen estos granitoides, la relación potasio-sodio, el contenido de calcio y de estroncio, la relación molar de la alúmina respecto a los álcalis, de ahí que saquemos que sean metaluminosos, peraluminosos o peralcalinos, las relaciones de hierro 3, hierro total, cromo-níquel, las relaciones isotópicas del estroncio 86 y 87, lo que me va a marcar a mí que hay un origen mantélico, si esta relación es baja o si está contaminado con la corteza, o si ha habido contaminación cortical cuando las relaciones son más altas, las relaciones químicas, qué pasa con los elementos Lil en estos granitoides, qué pasa con los HCF, ¿sí? Esto es, entonces, para que nosotros podamos hacer estas relaciones respecto de su fuente y si ha habido contaminación o no. La mineralogía, ¿sí?
es lo que dijimos, la mineralogía es fundamental que nosotros tengamos presente para estos distintos tipos. Es importante conocer y recordar bien qué minerales tiene cada uno de estos tipos de granitoides, y la petrogénesis, que es lo que estuvimos viendo recién en la filmina anterior. Bueno, esto es de la composición química. Estos autores hicieron un promedio de la composición química de los granitoides, fíjense ustedes, basados en 2.485 análisis. Entonces, para que tengamos presente, es una composición promedio de los granitoides. Bien. Bueno, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es un diagrama multielemento, son diagramas multielementos, como ven, normalizados a Mohr, de diferentes granitoides, ¿sí? Nosotros acá podemos ver que caen en dos grupos. Tenemos los granitoides de zona de subducción, que los tenemos en este diagrama, y en estos diagramas lo que vemos es que tienen marcada disociación entre lo que son los elementos Lil y los HSS, que están por acá, ¿sí? Mientras que cuando nosotros entramos a los granitos de intraplaca, estos eran granitoides de subducción, estos son granitoides de intraplaca, fíjense acá, el amarillito este es el plagiogranito. Fíjense que prácticamente tiene un espectro plano muy similar a los Mohr, ¿no es cierto? Y los otros granitoides no tienen esa disociación tan marcada como tenían los de zona de subducción. Además, fíjense también que acá están muy marcados los empobrecimientos en esta zona, en bario y en titanio, en los granitoides de intraplaca, que no pasa lo mismo con los granitoides de zona de subducción, ¿sí? Bueno, esto es más o menos para ver de alguna manera que la comparación, ¿sí? Bueno, cuando nosotros trabajamos con el sistema granítico, recurrimos a este esquema de fase que relaciona es un diagrama ternario que está relacionando el contenido de ortosa, de albita y de cuarzo, ¿sí? Y esta es en condiciones de baja presión de agua. A este diagrama es a lo que se denomina sistema granítico, porque en general todos los granitos se comportan de manera similar y se componen principalmente de feldespatos alcalinos, esto es ortosalbita, y de cuarzo. Acá en esta vista tridimensional que tenemos del sistema granítico ternario, vemos cómo la superficie del líquido va a confluir, estas son las superficies del líquido, cómo confluyen a este valle térmico a medida que baja la temperatura, ¿sí? Acá fíjense que hemos bajado la temperatura, ¿sí? Y entonces confluye a ese valle térmico. En ese valle térmico las proporciones de los tres componentes del sistema son prácticamente las mismas, motivo por el cual podemos decir que los granitoides tienen una composición básica similar. Bueno, para nosotros acá dijimos que la presión de agua era baja, eran condiciones de baja presión de agua. Bueno, para los granitoides es muy importante la presión de agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué es muy importante la presión de agua? Primero porque se pueden dar estas dos situaciones, que tengamos presiones de aguas menores a 3,6 kilobars. Entonces en este valle no va a estar suficientemente deprimido, como el que veíamos recién, como para poder interceptar al solvus de los feldespatos, porque el resultado entonces va a ser acá cristales de cuarzo y un único feldespato, en una solución sólida de ortosa y albita, que con posterior enfriamiento va a tener pertitas de exsolución a medida que se enfríe, ¿no? Entonces estos van a ser los granitos hipersolvus. Les remarco, tienen cuarzo y un feldespato. Ese feldespato es pertita. Bien, pero si yo ahora me voy a presiones de agua mayores a 3,6 kilobar, voy a ver que el valle térmico sí se reduce, se deprime gradualmente a medida que aumenta la presión de agua, hasta que a esta presión de 3,6 kilobar
ya es un punto, es un eutéctico. Ahora sí es lo suficientemente deprimido como para intersectar al solvus de los feldespatos. Acá de alguna manera ha bajado la temperatura. Entonces el producto de esta cristalización van a ser los granitos clásicos. Estos granitos que llamamos subsolvus y que cuando los estoy viendo veo cristales de cuarzo, cristales de plagioclasa que los identifico y los distingo de los cristales de feldespato. Están separados, no están exsueltos uno y en otro. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, eso es lo que vería en ese caso de que haya una alta presión de agua. ¿De acuerdo? Bien. Ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a ver mejor ilustrado. Ahí, bien. Bueno, estos diagramas que seguramente también los vimos en la clase que dio el doctor Aragón de estabilidad de los feldespatos. Este es el sistema Ortosa-Albita, donde vemos que la temperatura del mínimo binario, que es el eutéctico, disminuye al aumentar la presión de agua. Y tenemos el esquema A y B, fíjense con los rangos de temperaturas que estamos trabajando. Fíjense estos rangos de temperatura, donde la presión de volátiles, en este caso hemos utilizado megapascales, está entre 0,1 a 200 megapascales, y acá vamos a ver que del líquido precipitan soluciones sólidas homogéneas de feldespato. Si enfrían por debajo del solvus, se van a exsolver y van a generar las pertitas o las micropertitas en las rocas intrusivas. Mientras que en las rocas volcánicas, con enfriamiento lento, la exsolución va a estar controlada por la difusión, que ustedes recuerden que es un proceso infinitamente lento. Entonces me va a generar criptopertitas, que son láminas de exsolución muy delgadas que no se ven al microscopio petrográfico, ¿sí? Mientras que si la presión de agua supera los 500 megapascales, la situación va a ser diferente. Fíjense los rangos de temperatura a los que me estoy manejando para producir la cristalización. Acá van a cristalizar de este líquido, me van a cristalizar dos feldespatos, uno sódico, de este lado, y otro potásico, ¿sí? Que podrían experimentar una ligera exsolución bajo el solvus mientras se enfrían, pero tengo cristales bien separados de ortosa y de albita, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo para explicar esta cristalización según la presión de agua, que como ven en el sistema granítico es muy importante. Bueno, el hecho de que todos los sistemas magmáticos se fraccionen en mayor o menor medida en esta asociación que hemos estado diciendo, cuarzo, feldespatos alcalinos más un fundido, quiere decir que esta asociación puede ser un residuo y lo relacionamos con el sistema petrogénico residual que justamente coincide con la composición de los granitos. El sistema ternario nos demuestra entonces que estos magmas graníticos podrían generarse tanto a partir de procesos de diferenciación de magma como a partir del fundido parcial de rocas de corteza continental cuando se funden los minerales de mínimo punto de fusión, que como vimos son el cuarzo, albita y ortosa. Bien. Bueno, este diagrama ya lo hemos visto en el magmatismo de arco continental. Ustedes ven que es una sección esquemática de un margen continental activo, donde vemos el rol importante, se ha destacado acá, de la deshidratación de la placa oceánica subductada, la hidratación y el fundido de esta cuña astenosférica, la zona de subplacado máfico o de underplay, como le llaman acá, y donde se van a desarrollar también estos procesos de MASH que dijimos que eran
fusión, asimilación, almacenamiento y homogeneización, porque recuerden que acá juega un rol importante el tiempo al que está sometido, el tiempo a que va a tardar en ascender este material, luego de separarse en esas dos fases, como vimos en la clase de magmatismo de arco. Bien. Acá les recuerdo el agua que habíamos liberado por las reacciones metamórficas acá de la placa oceánica, tenía esta doble función, ayuda a producir la fusión del manto peridotítico acá en esta cuña astenosférica, pero además también promueve un enriquecimiento metasomático del manto, ¿sí? Por los elementos solubles que le lleva, todos los LIL que habíamos dicho, potasio, sodio, rubidio, estroncio, porque recuerden que acá también nosotros estamos incorporando material del prisma de acreción, que son de origen continental, ¿verdad? Y que tienen estas características. La menor densidad de los fundidos producidos, que se producen fundidos basálticos y andesíticos, recuerdan, después de todos estos procesos, hace que estos asciendan a través del manto hasta que se emplazan en la base de la corteza continental suprayacente. La cristalización en profundidad de estos magmas produce una liberación del agua contenida, además de una entrega de calor al entorno mediante ese sublacado máfico, ¿sí? Bueno. Esto es en general lo que sucede acá. Les recuerdo que los granitoides que se producen en este ambiente tienen una composición, tienen algo de gabbro, de dioritas, tonalitas y granodioritas. Esa es la composición fundamental de los granitoides estos tipo I que se producen en este ambiente. Bueno, ahora vamos a ver los granitoides que habíamos mencionado que se producen en arco de islas. Como dijimos hoy, acá era importante que tengamos presente que la placa suprayacente es de composición oceánica, no es continental. Entonces acá va a ser difícil generar magmas félsicos a gran escala. Esto es lo que vimos hoy. Entonces acá la ausencia de esta corteza va a limitar la formación de granitos. Principalmente estos son el producto de la fusión parcial de rocas máficas muy bajas en potasio y de la diferenciación de magmas que provienen directamente del manto. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener plagiogranitos en los arcos jóvenes y quizás en un arco más evolucionado que haya desarrollado corteza continental, vamos a tener granitos semejantes a los de arcos continentales, pero obviamente no van a tener el volumen, no va a haber ese volumen de granitoides que hay en los arcos continentales. Bueno, también habíamos visto de los granitoides que se producían en este ambiente de colisión continente-continente. Acá la formación de magmas félsicos se da en dos momentos diferentes, y esto es debido a que se divide a los granitoides según la etapa en la cual se generaron. Por eso es que nosotros hablamos de granitoides sin colisionales o postcolisionales, ¿sí? Bueno, los más importantes acá sería la generación de los granitos sin colisionales, que se han estudiado principalmente en los Himalayas, de lo cual acá hemos agregado este esquema, donde se ha puesto en evidencia que la fusión parcial no se lleva a cabo en la base de la corteza continental inferior, lo que sería acá la placa de la India. No se lleva acá la fusión, fíjense bien, sino que es en la corteza superior, en la parte inferior de la corteza superior, donde tenemos acá marcado, ¿sí? En la cual se ha producido una extensa fusión, pero sí ha estado favorecida esa fusión porque ha habido una deshidratación de la placa continental inferior y dio lugar acá a los leucogranitos y a las migmatitas. Este hecho evidencia que no hay un aporte directo del manto, sino que es fusión de rocas corticales. Eso es lo que tenemos que marcar. Comúnmente intervienen rocas sedimentarias que tornan a estos granitoides como peraluminosos, ¿sí?
Y esto también, de alguna manera, explica esa asociación que tienen con las migmatitas, estos granitoides. Bueno, en cambio, los granitos postcolisionales, estos granitos que estábamos hablando recién eran los sincolisionales, los postcolisionales se forman después que finaliza la colisión. Y el proceso que lleva a la anatexis sería por descompresión adiabática, por el ascenso de rocas que estaban inicialmente en profundidad y que estaban de alguna manera equilibradas con la astenósfera, porque no experimentaban fusión parcial, porque había, en ese lugar donde se encontraba, había altas presiones. Esto es la base de la corteza continental. Pero ¿qué pasa? Cuando ascienden estas rocas, por producto del fallamiento intenso, del plegamiento que hay, entonces ahí de alguna manera se produce una descompresión. Y ahí es donde se forman. Pero vamos a ver que estos granitos, la composición, la naturaleza de estos granitos que se producen en este ambiente, de alguna manera dependen de las características previas de las cortezas que están involucradas. Sin embargo, acá los granitos estos postcolisionales, en este proceso por descompresión es mínima, hay muy poco volumen de estos granitoides, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar acá el caso de los granitoides que se ubican en ambientes anorogénicos, ¿sí? Bueno, acá cuando nosotros hablamos de ambientes anorogénicos, estamos abarcando una amplia variedad de ambientes tectónicos extensionales, cuyos aportes en volumen al total global de la producción de granitos es mínimo. Pero bueno, acá se incluyen, como vimos en la filmina, ¿sí? Acá se incluyen las islas oceánicas, que están generadas por plumas mantélicas, y también los reefs activos y pasivos, ¿sí? Acá en la figura que estamos mostrando, estamos hablando o estamos esquematizando de alguna manera un reef perdón, dice reef pasivo, pero en realidad es un reef activo porque le hemos puesto una pluma, ¿sí? Fíjense, perdón, pero dice reef pasivo, debiera decir reef activo porque tenemos una pluma, ¿sí? Las principales características de estos magmas félsicos, recuerden, nosotros estamos tratando de ver los magmas félsicos, es que tienen una gran abundancia de feldespato potásico y en realidad tienen una relativa falta de agua. Acá es donde se producen esos granitos hipersolvus. Respecto a su origen, nosotros para hablar un poco del origen nos basamos en los elementos traza que nos indican que estas magmas pueden provenir tanto del manto como de la corteza continental. Cuando provienen del manto, decimos que hay una fusión parcial del manto por descompresión, ¿sí? Lo que da como resultado magmas basálticos alcalinos que provienen del manto enriquecido, ¿sí? No obstante, hay que recordar que en algunos casos es difícil adjudicar este mecanismo en la diferenciación de los granitos en este ambiente, porque también acá hay una bimodalidad, gabro o granito, y no hay miembros intermedios, ¿sí? Y si nosotros estamos hablando de diferenciación magmática, tendríamos que tener los miembros intermedios entre un gabro y un granito. Y sin embargo acá no están, no aparece. Los fundidos anatécticos acá serían producto del emplazamiento en profundidad de magmas máficos que transfieren calor a rocas básicas intruidas en los estadios tempranos del proceso de extensión. Estos magmas estarían poco afectados durante el ascenso a través de la corteza, porque recuerden usted acá que la corteza continental está adelgazada, aunque también habría habido asimilación de estas rocas corticales, lo cual podría también modificar las ya altas concentraciones de lil que trae, porque nosotros dijimos que provienen de un manto enriquecido. Bien, si bien estos fundidos se caracterizan porque tienen bajas cantidades de agua, la fusión parcial se ve favorecida por la presencia de otros elementos en lugar de agua, como pueden ser los halógenos, flúor y cloro, que son abundantes en estos magmas.
Bueno, nosotros dijimos que tenían altas concentraciones de Lil, de elementos de radio iónico grande, pero también tienen de HFSE, alta carga y radio iónico pequeño, ¿recuerdan? Y también de tierras raras, salvo de europio. Entonces, estos son patrones, se caracterizan por tener patrones típicos de aportes directos del manto, estos granitoides. Pero les recuerdo, los granitoides acá son una mínima fracción en estos sistemas extensivos. Bueno, por último, ya fuera del ambiente continental, tenemos que mencionar que en las dorsales centrooceánicas se produce un 10% de plagiogranitos muy bajos en potasio, producto exclusivamente de la diferenciación magmática. Estos sí son de cristalización fraccionada, los plagiogranitos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá tenemos el diagrama niobio-itrio, que permite separar los granitoides de arco volcánico, que son estos, de los granitoides de intraplaca mediante este eje diagonal, ¿sí? Podemos separarlos. Y también podemos separarlos de los granitoides de las dorsales oceánicas, o sea, de los plagiogranitos. Pero fíjense que a nosotros nos quedan en el mismo campo los granitos de arco volcánico junto a los granitos sin colisionales, o sea que en este aspecto, con este diagrama no podríamos separarlo. Para eso utilizamos el diagrama rubidio versus itrio más niobio, donde sí acá podemos realizar la separación, porque fíjense que los granitos sin colisionales, acá tienen las siglas de los tipos de granitos, ¿sí? Los sin colisionales tienen proporciones de rubidio mucho más elevadas que los granitoides de arco volcánico, ¿sí? Y fíjense que los dorsales oceánicas prácticamente tienen bajo rubidio también. Bueno, esto es para tener un pantallazo general. Con esto damos por terminado lo que es granitoides.